Soy Pocho Salcedo. Saludos a nuestros televidentes, estaciones de TV en América Latina y a quienes nos sintonizan a través de canales y sistemas de cable de costa a costa a lo largo de los Estados Unidos continental, en Hawái y en Madrid, España. Aquí en Nueva York estamos listos para decodificar junto a ustedes las historias que dan forma a nuestro mundo. Estas no son solo noticias, este es el ADN de las noticias. Plata o plomo, las tres palabras atribuidas a Pablo Escobar, la personificación del narcotráfico en Latinoamérica, aún resuenan y han generado en este siglo una crisis que azota Latinoamérica, la infiltración del crimen organizado en las mismas instituciones que deberían proteger a la sociedad, desde México hasta Chile, Colombia, Venezuela, Brasil, Uruguay, Bolivia y Ecuador. Los cárteles de la droga y las redes criminales se han infiltrado en gobiernos, ejércitos y sistemas judiciales. Blandiendo este ultimátum de los años 80, la corrupción alimenta su poder mientras los gobiernos se esfuerzan por recuperar el control. ¿Qué impulsa esta infiltración y qué se está haciendo para contrarrestarla? Acompáñenos a explorar la batalla por el alma de Latinoamérica con nuestro invitado experto. Profesor Hernán Flom, bienvenido al ADN de las noticias. Muchas gracias, un gusto. Saludos a la audiencia. Hernán Flom es profesor titular de Ciencias Políticas en Trinity College. Obtuvo un doctorado en la Universidad de California, Berkeley, y fue investigador postdoctoral en el Instituto Kellogg de Estudios Internacionales de la Universidad de Notre Dame. Sus principales líneas de investigación son la actuación policial, los mercados ilegales y la violencia criminal en América Latina. Su primer libro, La regulación informal de los mercados criminales en América Latina, fue publicado por Cambridge University Press en 2022. Flom también es consultor independiente sobre delincuencia, violencia y seguridad, y ha trabajado para el Banco Interamericano de Desarrollo, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, Paz en Nuestras Ciudades y el Banco de Desarrollo de América Latina, entre otros. Profesor Flom, en la frase plata o plomo han definido desde los años 80 esa relación entre el crimen organizado y las instituciones latinoamericanas. ¿Cómo, desde su punto de vista, ha evolucionado este enfoque desde aquella época de Pablo Escobar y lo que sigue siendo tal vez una manera efectiva de penetrar en la sociedad? Sí, muchas gracias, Pocho, por la invitación para este tema. O sea, ha evolucionado en algún sentido y no tanto en otros. O sea, por un lado, desde ya la corrupción estatal y la forma en que el crimen organizado puede penetrar distintos espacios de la sociedad legal, entre comillas, se ha complejizado muchísimo y se complejiza cada vez más con la emergencia de las criptomonedas, billeteras virtuales, por ejemplo. Hay algo que quizás que sigue siendo bastante parecido, que es a veces la forma en la cual el crimen organizado trata de usar una de sus características distintivas, que es la violencia, para tratar de incidir sobre distintos resultados y políticas públicas, amenazando, intimidando, secuestrando, hasta asesinando a autoridades gubernamentales. Y hay otro que quizás me parece es más complejo, que es que tal vez se ha complejizado también la forma en la cual el crimen organizado se ha relacionado con el gobierno y la sociedad. No quiere decir que no exista todavía esa distinción plato plomo, pero sí hay más formas en las cuales esos vínculos se pueden dar. ¿Qué factores históricos, socioeconómicos, su criterio, hacen que los gobiernos e instituciones latinoamericanas sean particularmente vulnerables al crimen organizado? Sí, podríamos estar hablando quizás una hora de este tema, pero para solo nombrar algunos factores. Obviamente, América Latina tiene por condimentos geográficos, quiere que la hacen un foco de la geopolítica del crimen organizado a nivel global. Por ejemplo, en lo que es la principal economía delictiva, el principal mercado ilegal, que es el tráfico de drogas ilícitas y particularmente de cocaína. Ahí los tres países que producen
esa droga están en América Latina, en Colombia, Perú y Bolivia, y ahí entonces es lógico que debido a la demanda que existe en otros países, sobre todo en Estados Unidos, Europa y cada vez más en la propia región, ese producto sea comercializado o distribuido desde esos lugares hacia el resto de la región. Después, bueno, hay otros cuantos bienes que tienen que ver con la geografía, fauna y flora, por ejemplo, recursos minerales, América Latina, que tienen de mayor abundancia y que esto es un incentivo para que, para que grupos criminales traten de adueñarse de ellos y lo distribuyan. El otro condimento central, creo, es obviamente con distintos grados a lo largo de los países, pero a nivel general una debilidad institucional importante que hace que, no obviamente a nivel nacional, pero en algunos focos o espacios sea más fácil que ocurra la penetración de parte del crimen organizado, tanto en el Estado como en la economía o en otras áreas de la sociedad. Y esto a su vez también genera, nos contribuye y refuerza una sensación social, creo, y un comportamiento social más general, me parece, de poco apego, digamos, al cumplimiento de la ley. Lo cual vemos en, por ejemplo, los altos grados de informalidad económica, altos grados, en muchos casos, de evasión impositiva, altos niveles de corrupción, pagar una coima o mordida, digamos, a un oficial de policía, o agente migratorio, o de burócrata, hacer un trámite. Entonces, todo eso, si querés, contribuye, entre otras cosas, a que el crimen organizado vaya consolidándose en la región. Gracias, Hernán. ¿Cuáles, a su criterio, son las estrategias generales y los puntos de entrada que utilizan las organizaciones criminales para infiltrarse, mantener y crecer esa presencia que tienen en varias estructuras estatales y organizaciones nacionales? O sea, obviamente esto puede variar de país a país, incluso dentro de los mismos países, según la organización criminal, pero digamos, puede haber distintos métodos que se usen. Algunos pueden tener que ver con usar la violencia para intimidar ciertos políticos, para incidir en la oferta electoral, para promover candidatos propios, para guiar o direccionar a la gente a votar por ciertos candidatos, por algunos candidatos u otros. Eh, Después puede haber formas directas o indirectas, sutiles o más groseras, si se quiere, de colocar dinero en las campañas políticas o de contribuir a distintas obras públicas o contribuir a distintas acciones que lleva a cabo el Estado, cosa que genera algún tipo de compromiso de los actores políticos para con el crimen organizado. Y otra que también es importante es que eh, en muchos lugares el crimen organizado se convierte, cuando hay algo que llamamos gobernanza criminal, en el, paradójicamente, agente de orden de facto, ¿no? Es el que mantiene los niveles de hasta de seguridad y de administración de justicia, el que se asegura que haya pocos o menos robos, que no haya violaciones, que no haya secuestros o otro tipo de delitos. Entonces, eso genera también una cierta, en punto, dependencia de parte del Estado de estos agentes armados que me garantizan que estas zonas que han sido muy relegadas por el Estado no se me salgan de las manos y no haya, digamos, niveles de conflicto y de violencia que yo no pueda manejar. En algún momento mencionaste que estos grupos son un factor de orden también en ciertas regiones y desarrollan una función casi de Estado al controlar el crimen, al controlar los juzgados, etcétera. Es una especie de republiquetas. Cuéntanos un poquito acerca de eso. Sí. O sea, sí, eso es algo, como decía, es un fenómeno interesante que hace poquito se está empezando a conceptualizar más y se denomina como esta idea de gobernanza criminal, en el sentido de que el crimen organizado siempre ha ejercido, si quiere, algún nivel de control, no solamente sobre sus miembros, sino sobre otros agentes delictivos no organizados. Es decir,
el ladronzuelo que trabajaba, por ejemplo, en un vecindario que era controlado por la mafia en Brooklyn o Chicago. Si lo hacía, tenía que rendir petecía, digamos, o dejar, digamos, algún tipo de impuesto para que le asegure la protección, para que los vecinos se sientan con él, etcétera. Ahora tenemos una etapa superior de eso, en la cual el crimen organizado está controlando o incidiendo fuertemente en la vida de personas que no tienen conexión alguna con estas actividades delictivas, ciudadanos de a pie, comunes y corrientes. ¿Por qué? Porque empiezan a proveer distintos bienes y servicios, mencioné seguridad y justicia, pero a veces también, como en el caso de las milicias de Río de Janeiro, puede ser servicio de agua o conexiones de gas, conexiones eléctricas, o funcionar también como agentes de coordinación entre distintos grupos de negocios o grupos de vecinos de un territorio. Entonces, a mayor o menor escala, me parece, mayor escala, podemos pensar así, los casos más conocidos de México, de Colombia, de Brasil, en Río, pero también empezamos a ver ejemplos o brotes de este tipo de fenómeno en otros lugares donde quizás por ahí no, lo que no estaba, pero no le prestábamos tanta atención antes, ¿no? O no era tan evidente. Esto de allá en el Cono Sur, lugares como Argentina, como Uruguay, como Chile, a este punto, como Perú, Argentina, como Ecuador, ciertamente, como otros lugares en Centroamérica. Bueno, muchísimas gracias. No hace mucho tiempo el gobierno de Estados Unidos incorporó a esta legislación de Foreign Terrorist Organizations, FTP, organizaciones terroristas extranjeras. Y uno de los mandatos, una de las atribuciones de esta ley es de magnificar el control de dinero. En este caso, cualquier persona que contribuya a ese tipo de actividades controladas por, en este caso, los cárteles mexicanos, es sujeto a persecución por parte de los Estados Unidos. Y aquí viene un caso dramático, que es el caso, por ejemplo, de los granjeros que están creciendo paltas o tomates. Ellos, por pagar derecho de piso, como se llama allá, serían contribuidores a estos grupos terroristas extranjeros desde el punto de vista de Estados Unidos. Así que, tal como indica, esto viene ya a un nivel, digamos, elemental de control y de posible sanción. Sí, sí, estoy de acuerdo, pero también creo que tenemos que pensar que detrás de esa extorsión a los granjeros, a los productores, no solamente de la palta, ¿no? En México, sino de un montón de otros productos, tanto agrícolas como no, hay claramente un mercado de consumidores no menor en Estados Unidos y también en otros países que sostiene ese negocio. Entonces habría que preguntarse si en un punto nosotros también, si todos los clientes cuando compramos una palta en el supermercado no somos susceptibles de ser también investigados por financiar crimen organizado, ¿no? Pero sí, o sea, eso creo que ese tipo de enfoque, si bien puede ser válido para ciertas cuestiones, no tiene totalmente en cuenta, por decirlo de una manera, pues, las relaciones sociales en las cuales está inserto, digamos, el crimen organizado. Está haciendo esto porque, sí, de esta manera quiero armar, como se financia el terrorismo, ¿no? Bueno, quiero usar esta organización para perseguir un bien político propio. No, quiero hacerlo para que no me maten, para que me dejen trabajar. Entonces, hay que hacer una distinción apropiada, me parece. Muchísimas gracias, Hernán. Hemos llegado al final de este primer segmento. Volvemos en un minuto. Gracias. ¿Busca una fuente de información que vaya más allá de los titulares? ¿Que le ofrezca análisis profundos y confiables de los temas que le interesan? ¿Que le conecte con expertos y protagonistas de las noticias desde todos los rincones del mundo? Entonces, no se pierda el ADN de las noticias, el programa que le brinda una visión global y diversa de la actualidad. Cada semana,
le ofrecemos las herramientas que necesita para comprender mejor lo que sucede en su entorno y en el mundo. El ADN de las noticias es más que un programa informativo. Es una experiencia única que le acerca al corazón de las noticias. Nuestro contenido es de clase mundial y está disponible tanto en inglés como en español. Brindamos información experta en la que puede confiar. Gracias por acompañarnos. Hasta una próxima oportunidad cuando juntos volvamos a explorar el ADN de las noticias. Presencia mundial, calidad internacional. La esperanza ha sido parte de mi recuperación porque a veces era lo único que tenía. Siento que eso es parte de mi propia historia, donde el dolor se convertía en algo tan incontrolable y en donde el no prestarle atención a mi propia salud mental simplemente me llevó a consumir más, a caer más bajo. Fue solamente cuando entré en recuperación que quizás recordé mis pasiones. Hoy en día mi icono de esperanza es mi hijo. Creo que lo más importante, eso de ser mamá, es como que la esperanza en la manera de que la vida puede comenzar nuevamente. Muchísimas gracias, profesor Hernán Flom. Él se conecta con nosotros desde Hartford, Connecticut. Quiero hacerle una pregunta. ¿Por qué ese enfoque en sus estudios, en su desarrollo académico, en estos temas de seguridad? Cuéntenos un poquito si ha sido siempre un interés de vida, cómo ha llegado a este momento. Bien, gracias por la pregunta. Sí, ha sido un interés, diría, ya de hace bastante tiempo. O sea, cuando terminé la universidad, en ese momento yo hice la carrera de Ciencia Política de grado en Argentina y en ese momento me interesaba más otras cosas. Me interesaba por estudiar organizaciones políticas, partidos políticos, militancia, reclutamiento, etcétera. Así que no era que no tenía por lo menos en mente, sí, especializarme o desarrollar mi carrera en temas relacionados con la seguridad o crimen organizado, ni mucho menos, pero a partir de que fui ganando experiencia laboral, una vez que terminé la carrera, me metí en algunos trabajos que tocaban esa temática sobre temas también de encuestas de victimización en grandes ciudades, encuestas también de percepción de seguridad, encuestas de cárceles que decían de algunas instituciones. Entonces me fui empapando un poquitito sobre el tema en la región y también hablando con distintos actores, desde policías, fiscales, jueces y sobre todo también políticos que estaban en el tema y especialistas académicos. Y eso me fue generando así, un interés creciente en todas estas cuestiones que obviamente lo expandí una vez que empecé el doctorado en ciencia política y en toda mi carrera posterior, tanto como académico como consultor, ha sido sobre las distintas vertientes, digamos, de estos temas. ¿Qué es lo que hubiera querido saber al inicio de esa caminata que sabe ahora y le hubiera hecho mucho más fácil entender lo que puede entender ahora? Bueno, buenísima la pregunta, sí, tendría que pensarlo. O sea, creo que no sé si hubiera querido saber algo porque por ahí me hubiera quitado un poco el placer del descubrimiento de todo lo que he aprendido desde entonces. O sea, eh, creo que sí, tal vez es bueno, pero eso también es parte del aprendizaje, ¿no? Como que sea borrar ciertos tipos o por lo menos no borrar, sino tener cuidado con ciertos tipos de idealizaciones del crimen organizado o del otro lado de la policía o del Estado, si se quiere, que uno va absorbiendo, tanto para bien como para mal, ¿no? Porque hay retratos de cultura popular que
idealizan y glorifican a ciertos actores criminales o estatales y otros que directamente los vilifican en absoluto. Y como todo, la realidad está en los grises, ¿no? Así que quizás sí tener por ahí un poquito más en cuenta o tener más cuidado con ese tipo de representaciones, ¿no? Y entenderlas como son y de dónde vienen y por qué se generan. Pero oye, también creo que eso fue importante también descubrirlo a lo largo del camino. Y estamos concentrados en este programa específico en Latinoamérica, pero puede haber algunas comparaciones con este tipo de problemas de seguridad, de crimen organizado, digamos en el Asia, con los uso de opioides o con en otros lugares con el uso de drogas sintéticas, etcétera. Más o menos los grupos criminales organizados en temas de drogas funcionan de manera similar. A ver, a todo lo que no soy para nada especialista en crimen organizado fuera del contexto de América Latina, pero sí, si tuviera que intuir, obviamente cada grupo de crimen organizado también tiene, por lo menos a veces en los primeros momentos, una idiosincrasia local muy, muy fuerte, sobre todo en cómo funciona hacia adentro, ¿no? Porque, digamos, está, sí que marcado por su propia historia, por los lazos a veces cercanos, familiares, vecinales, de amistad, por la forma en que se hace política en distintos lugares, la forma en que se entiende el poder, pero tal vez después, una vez que se mete ya en territorio de eh, comercialización transnacional, ¿no? De estos bienes ilícitos, sobre todo el mercado de drogas, uno podría suponer que opera una cierta lógica genérica en un punto, ¿no? O sea, pues todos tienen desde ya un incentivo económico, todos están tratando de sacar el mayor rédito posible, todos van a tratar de colocar su producto o sus productos en los que puedan, todos van a tratar de ganarle a la competencia en este rubro y en ese sentido obviamente están dispuestos a hacer más de lo que las empresas formales están dispuestas para hacerse de ese espacio, de esa primacía. Todas, por ende, van a tratar de tener algún tipo de vínculo con el Estado que les otorgue esta protección, desde bueno, los yakuzas en Japón, para la mafia en Italia, hasta grupos organizados en África, en Asia y así sucesivamente, ¿no? Entonces, hay a grandes rasgos algunas generalidades, algunos parecidos, pero después con lo que tenemos que, eh, para conocerlos bien, tenemos que entrar en estudios más micro y específicos de cada una de estas organizaciones. Muchísimas gracias. En Latinoamérica, volviendo a este contexto de la conversación, países como Chile, que era considerado durante mucho tiempo un bastión de estabilidad, ha visto a sus militares atrapados en temas de tráfico de drogas. En Costa Rica se han dado casos donde personalidades de alto nivel del gobierno han estado infiltrados. En fin, parecería que en cada país, o ya sean altos miembros de la policía u otras organizaciones, han sido infiltrados. Em, ¿Qué es lo que permite que incluso esos países con instituciones fuertes también hayan caído presa de esta infiltración? A ver, hay que hacer primero, no estoy esquivando la pregunta, pero hay un par de salvedades de un lado y de otro. Uno, de un lado es que quizás antes no se veía, uno puede decir, antes no se veía el tipo de corrupción, sobre todo en estos países, porque no existía o porque quizás eran mejor tapadas, digamos, si se le quiere, por los actores involucrados. Y eso siempre podemos, digamos, solamente conocer un pequeño rasgo, ¿no? De superficie. El otro punto es, digamos, la contracara de eso es que a veces hay que diferenciar los casos los cuales, no digo que esto sea ni uno ni otro, pero donde hay individuos puntuales, específicos, que están involucrados con el crimen organizado o con actores delictivos,
versus instituciones que están más sistemáticamente involucradas con esos actores. O sea, si en un caso esos desvíos, por decirlo de una manera, individuales son detectados y neutralizados y sancionados debidamente, bueno, eso es un tipo de respuesta, pero si esto está mucho más esparcido, igualmente es más problemático. Yendo quizá más concretamente a la pregunta, ya como como decíamos antes, el crimen organizado va a tratar de obtener cualquier tipo de ventaja que pueda y los recursos que maneja de ya son infinitamente superiores en la mayor parte de los contextos de lo que puede ganar un servidor público y no tenemos de lado también el aspecto, si quiere, más intimidatorio, ¿no? De que no es, no es simplemente lo que puedo pagar, sino lo que le puedo hacer a usted, a su familia, a sus amigos, etcétera, ¿no? Y otros mecanismos a través de extorsión y de amenaza. Es difícil de ya, en cualquier contexto, que las personas puedan quizás resistirse a este tipo de tentaciones, ¿no? Cuando están sí, presentadas frente a ellos. El tema es quizás en cómo pudieron llegar hasta ahí, ¿no? Cómo llegar hasta el punto de decir, bueno, nos animamos a eh, hablar, tenemos la llegada con estos altos mandos militares o estas altas autoridades políticas. Para eso tener ejecutado una buena cantidad de recursos que parece difícil pensar que lo hayan hecho sin la debida asistencia previa de otros actores estatales, sin otro tipo de protección estatal y hasta ese momento. Bueno, muchísimas gracias, Hernán. Ha sido un placer tenerlo en el programa y le agradecemos todo este panorama que nos ha presentado. Ha hecho de algo tan complejo, simple para que podamos entender todos nosotros. Muchísimas gracias y las puertas abiertas para volver al ADN de las noticias cuando estime conveniente. Muy amable. Bueno, muchísimas gracias, Pocho. Ha sido un gusto.